Buenas tardes, nosotros somos el equipo 1 y el día de hoy venimos a presentar el seminario 11, que son síndromes linfoproliferativos. Mi equipo está conformado por Evelyn Montserrat, Salvador, Joel y su servidor Carlos Eduardo. De acuerdo al contenido, abarcaremos el marco teórico, objetivos, metodología y resultados esperados, además de la aplicación clínica. Bueno, como marco teórico o introducción tenemos a los síndromes linfoproliferativos. Este se refiere como a un grupo grande que abarca lesiones de tipo neoplásicas del sistema linfoide. Bueno, en estas categorías podemos encontrar principalmente a cuatro. Primero tenemos a los linfomas de Hodgkin, a los linfomas de no Hodgkin y las discrasias sanguíneas. Y por último también están las leucemias linfocíticas crónicas. Sin embargo, hay otras proliferaciones linfoides que pueden ser igual agresivas. Y bueno, estas lesiones se consideran malignas porque derivan de un clon de células neoplásicas y pueden tener características inmunitarias o moleculares de una proliferación clonal. Si bien estos estados mórbidos involucran lo que son linfocitos y células relacionadas a esta, van a diferir en la presentación clínica. Además de que estos trastornos que vamos a presentar en este capítulo comprenden de proliferaciones de tipo malignas, se originan que es principalmente en ganglios linfáticos u otros tejidos linfoides relacionados. Bueno, para la parte de objetivos vamos a comenzar con el general, el cual es reconocer, analizar e integrar las características morfológicas clínicas y de laboratorio de los síndromes linfoproliferativos para establecer un enfoque diagnóstico adecuado en el estudio hematológico. Como objetivos específicos tenemos identificar las alteraciones morfológicas, características de linfocitos reactivos, atípicos y neoplásicos en extensiones de sangre periférica o frotisteñidos, además de distinguir los procesos linfoproliferativos reactivos y neoplásicos mediante la evaluación crítica de datos morfológicos clínicos y complementarios, fundamentado en un enfoque diagnóstico inicial. Bueno, primero tenemos a la leucemia linfocítica crónica. Este síndrome se debe principalmente por una proliferación de células linfoides que son pequeñas malignas. Normalmente este síndrome se limita principalmente en sangre periférica y médula ósea, sin embargo también está en ganglios linfáticos. Y bueno, esto consiste por una alta proliferación de las células de tipo monoclonal de los linfocitos B. Y esta es frecuente en adultos, principalmente en poblaciones occidentales, ya que se debe a múltiples factores, pero principalmente se encuentra la estimulación antigénica. Y esto genera lo que son algunas mutaciones genéticas. De acuerdo a la fisiopatología, pues los linfocitos B, CD5, pues estos se van a estar activando continuamente por mutaciones, lo cual va a dar a esta linfocitosis B monoclonal. Bueno, esto va a hacer que las células B de tipo neoplásicas van a escapar de la apoptosis, es decir, que no van a morir y van a estar todavía dividiéndose con el tiempo en lo que son los ganglios linfáticos. Esta alta proliferación va a hacer que se infiltren a vaso y a médula ósea. Estos también pueden diseminarse también lo que es en sangre periférica, lo cual conlleva la detección de linfocitosis en una citometría hemática. Además de que, como se infiltran en vaso, van a causar una esplenomegalia y también y como se infiltra también en médula ósea, va a haber una hipercelularidad de médula ósea. Esto se puede ver en un aspirado de médula ósea o en una biopsia. Bueno, de acuerdo a los hallazgos en el laboratorio, pues como se puede observar o sospechar una leucemia linfocítica crónica, primero en una citometría hemática es una leucocitosis. Y esta leucocitosis se debe a este aumento de células linfocíticas, es decir, una linfocitosis. De acuerdo a un recuento diferencial, pues pueden abarcar hasta un 98%
De acuerdo a un recuento de tipo absoluto, pues va a haber mayor o igual a 50.000 linfocitos sobre microlitro. En un extendido de sangre periférica, pues lo que se va a observar es una gran cantidad de linfocitos. Estos van a ser pequeños, además de que van a ser maduros. Y bueno, de acuerdo a lo que podemos observar, de acuerdo a la tinción, pues va a haber una cromatina muy condensada, es decir, núcleos muy teñidos de morado. Esto va a posibilitar que se dan nucleolos. Además de que la característica de los linfocitos es que su núcleo abarca la mayor parte de la célula, pero se puede observar su citoplasma. Su citoplasma igual va a ser de tipo, se va a observar morado, es decir, que va a ser muy basófilo. Y bueno, lo que podemos observar en esta figura 1, pues es un extendido de sangre periférica de un paciente con leucemia linfocítica crónica. Y bueno, aquí se puede observar lo que son una gran cantidad de linfocitos, son pequeños, y podemos ver una imagen de, la célula del medio, pues es un prolinfocito. Este extendido es una morfología típica de este síndrome, además de que se pueden observar células llamadas células de cesta o basket cell. Esto es característico para también este síndrome, ya que son células que son frágiles y estas se rompen cuando se hace un extendido en el portaobjetos. Bueno, de acuerdo a un aspirado de médula ósea, como tal no es una prueba que se utilice como para el diagnóstico, pero sí se utiliza para evaluar el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica. Pues en esta aspirado de médula ósea, pues lo que se va a identificar es que va a haber una mayor cantidad de linfocitos, es decir, mayor a un 30% de linfocitos del total de células nucleadas que se observan en el aspirado de médula ósea, además de que se va a observar una hipercelularidad. Y bueno, conforme se lleve un tratamiento, pues lo que se va a observar en estas pruebas es una disminución de estas poblaciones de linfocitos, es decir, que tiene que disminuir o tiene que ser menor a un 30%. Y bueno, de ahí a otras pruebas tenemos a la citometría de flujo en sangre periférica. Y pues como tal es un análisis de tipo inmunofenotípico que permite valorar los linfocitos circulantes en sangre periférica. Y bueno, aquí pues se va a evaluar los clústeres de designación y pues lo que caracteriza a este síndrome pues es una coexpresión de los CD5, los CD19 y CD23. También otras pruebas para medir las inmunoglobulinas séricas y también las cadenas ligeras libres. Esto es más que nada para evaluar la inmunodeficiencia y además de que si se lleva un tratamiento pues permite observar si hay una reconstitución inmunitaria. Y bueno, ya como última prueba pues tenemos la hibridación fluorescente in situ o conocido como FISH. Y bueno, es una prueba que es muy sensible y se utiliza para detectar si hay anomalías cromosómicas en pacientes que tengan este síndrome. Y bueno, para diagnosticar las complicaciones de la leucemia linfocítica crónica, pues este síndrome va a presentar algunas complicaciones como es la anemia hemolítica autoinmune, lo cual se pueden realizar las siguientes pruebas. Primero, se puede realizar una prueba de antiglobulina directa, es decir, la prueba de Coombs, y esta va a ser positiva. Se puede realizar un recuento de reticulocitos y esta se va a encontrar elevada. Se puede realizar una LDH sérica y también se va a encontrar elevada. La aptoglobina se va a encontrar reducida y la bilirrubina indirecta sérica pues se va a encontrar también elevada. Y para el diagnóstico de otras complicaciones de este síndrome, pues se puede evaluar, por ejemplo, la aplasia pura de células rojas y una trombocitopenia. Este se puede realizar mediante un frotis de sangre periférica y también se puede realizar aspirado de médula ósea o una biopsia.
para evaluar la hipogamaglobulinemia, pues se puede evaluar lo que es primero el ácido úrico, que se va a encontrar elevado, y también las enzimas hepáticas, pues se van a encontrar elevadas. Y estos son otros hallazgos para determinar complicaciones de la leucemia linfocítica crónica. Y bueno, como podemos ver también en la figura 3, como tal esta leucemia, la leucemia linfocítica crónica, si es típica, pues puede dar débilmente positiva la tinción de Paz. En esta figura, pues podemos ver una tinción de Paz de una leucemia linfocítica crónica, pero es atípica. Con respecto al mieloma múltiple, en cuanto a la definición, tenemos que esta va a ser una neoplasia originada de células B, secundaria a diversas mutaciones posgerminales y cuya característica va a ser el desarrollo de una clona de células plasmáticas que secretan un subtipo específico de inmunoglobulina, conocido como el componente monoclonal. Como sabemos, existen principalmente 5 tipos de inmunoglobulinas. Tenemos a las IgG, a las IgE, a las IgD, a las IgM principalmente. Y bueno, esta, pues como ya lo mencioné, va a ser originaria de la estirpe B y pues se va a deber principalmente a una clona en específico, es decir, la mutación va a estar en una clona de esta línea celular. En cuanto a la epidemiología, tenemos que representar 1.8% de todos los tumores malignos. Además, también representa el 10% de las neoplasias hematológicas. La edad promedio donde se puede encontrar o desarrollar esta patología es aproximadamente a los 69 años, es decir, ya en adultos mayores, y va a ser más frecuente en hombres que en mujeres. También va a haber una mayor prevalencia en africanos y caucásicos. Dentro de los factores de riesgo tenemos a las radiaciones químicas ionizantes, también a las sustancias químicas como puede ser la fenitoína, la sulfinpirazona y el benzotriclórido, etc. También tenemos algunos efectos citogenéticos como pueden ser la mutación en RAS, la metilación del P16, alteraciones del oncogen, MIC, translocaciones secundarias y las mutaciones de P53 y algunas alteraciones del microambiente. Dentro de las manifestaciones clínicas, básicamente estas se van a dar de acuerdo a los criterios CRAB. Este es un acrónimo donde la C significa calcio elevado, la R hace referencia al riñón porque esta patología puede provocar daño a nivel renal. La A, que hace referencia a la anemia que se presenta con mayor frecuencia en esta patología es una anemia de tipo normocítica normocrómica en el 70% de los casos. Y la B, que hace referencia al hueso, del inglés bone, porque también se presentan lesiones a nivel óseo. Pero también se pueden presentar neuropatías, y en la mayoría de los casos se presentan disestesias, parestesias en manos y pies. También se puede presentar hipotensión, bradicardia, debilidad muscular, impotencia y constipación. También pueden haber algunas anormalidades en cuanto a la hemostasia y por lo tanto puede haber riesgo de padecer trombocitosis y hemorragias. Dentro de las alteraciones óseas pueden haber riesgo de fractura, donde los sitios predisponentes son las vértebras y las costillas. También se pueden presentar enfermedades a nivel renal, como pueden ser nefropatía por cilindros, necrosis tubular aguda, nefritis tubulointersticial, crioalbuminemia de tipo 1, glomerulonefritis proliferativa con depósitos de IgG, entre otras, pero a grandes rasgos esas son las manifestaciones clínicas más importantes y más frecuentes que se presentan en los pacientes que llegan a desarrollar esta enfermedad, esta patología del mieloma múltiple. Con respecto a la fisiopatología, pues esta se va a deber principalmente por una proliferación progresiva de células plasmáticas que se acumulan en la médula ósea. Y bueno, estas inmunoglobulinas en exceso, principalmente de tipo IgG, en un 57%, seguidos de la IgA, IgD, IgM e IgE, van a provocar una alta proliferación en la médula ósea
Y pues esta alta proliferación de estas inmunoglobulinas va a provocar la disminución de otros linajes, resultando en lo que sería anemia, pero también se puede generar lo que sería una leucopenia y una trombocitopenia, porque al darle prioridad a la sobreproducción de estas inmunoglobulinas de las células plasmáticas, pues estos otros linajes van a tender a disminuir, lo que va a resultar pues en anemia de tipo normocítica normocrómica generalmente, también leucopenia y trombocitopenia. Y bueno, de igual forma estas van a secretar ciertas sustancias, esta proliferación y estas mutaciones van a provocar que se secreten ciertas sustancias estimuladoras de los osteoclastos e inhibidoras de los osteoblastos. Pues al estimular la producción acelerada de los osteoclastos, pues se va básicamente a degradar el hueso de forma anormal, lo que va a provocar anormalidades a nivel óseo. Y bueno, tenemos aquí una imagen donde se presenta de forma general el mecanismo fisiopatológico del mieloma múltiple, donde podemos observar que, bueno, desde la médula ósea, pues existen mutaciones que generan que hay una sobreproducción de células plasmáticas y por lo tanto una sobreproducción de estas inmunoglobulinas, bueno, sí, de tipo IgG principalmente, que se multiplican de manera normal, produciendo grandes cantidades de anticuerpos patológicos. Y bueno, como estos no son funcionales, o sea, hay una alta producción, pero como no son funcionales, pues no van a cumplir como tal su función, que es de combatir infecciones. Por eso los pacientes con mieloma múltiple generalmente son muy susceptibles a ciertos tipos de infecciones, porque pues básicamente hay una sobreproducción de inmunoglobulinas, pero estas no son funcionales. Dentro de algunas complicaciones que se pueden presentar en el mieloma múltiple, pues tenemos a la anemia, a las fracturas patológicas, a la insuficiencia renal, también se puede presentar hipercalcemia e infecciones recurrentes. Bueno, esto de las infecciones, como lo mencioné, es porque no son funcionales básicamente estas inmunoglobulinas y pues el paciente va a ser muy susceptible a pues varios tipos de infecciones. Y bueno, de este lado también les presento una tabla a manera de resumen acerca de la patogenia y las manifestaciones clínicas de mieloma múltiple. Tenemos los signos clínicos principales, así como las causas subyacentes y el mecanismo patogénico principal que se produce. Algunos de los signos clínicos pues tenemos que pueden ser la hipercalcemia, las fracturas patológicas, la compresión de la médula espinal, las lesiones óseas, osteolíticas y dolor óseo. Y pues la causa pues es la destrucción del esqueleto. Dentro del mecanismo pues tenemos que es provocada por la expansión tumoral y la producción del factor activador de osteoclastos por las células tumorales. También tenemos a la insuficiencia renal, la anemia, las infecciones que se provocan por una menor producción por supresión inducida, mayormente por las inmunoglobulinas de tipo G, los síntomas urológicos también, las hemorragias y también tenemos que puede causar algunas lesiones en masa y estas básicamente pues son causadas por la expansión tumoral. En cuanto a la fisiopatología del mieloma múltiple, con respecto al diagnóstico, tenemos que, bueno, estas básicamente dependen de la etapa y la sintomatología clínica que presenta el paciente, pero a grandes rasgos y de forma general, las más importantes que se realizan pues son pruebas de laboratorio. Primeramente tenemos a la electroforesis de proteínas. Aquí se van a evidenciar las bandas monoclonales de la región de las gamma globulinas, como se muestra en la imagen que está en la parte inferior. Tenemos una electroforesis en gel de agarosa, donde del lado izquierdo podemos ver un proteinograma que sería normal, donde podemos ver cada una de estas regiones de forma normal. Vemos que la zona gamma, que correspondería a las inmunoglobulinas, pues básicamente muestra un patrón normal, mientras que del lado derecho observamos un patrón anormal que está simbolizado por el asterisco de color rojo, donde la zona de las gamma globulinas pues presenta un pico anormal. Y bueno, dependiendo de la posición, va a depender este tipo de inmunoglobulina correspondiente. Generalmente es la IgG, pero también se puede deber a otros tipos de inmunoglobulina. Y bueno, en la parte de abajo observamos el patrón de corrimiento electroforético, donde también se observa pues esta banda como más
más marcada, por así decirlo, porque básicamente va a estar aumentada, lo cual pues se va a correlacionar con la fisiopatología, que al estar produciendo una sobreproducción de las células plasmáticas y por ende las inmunoglobulinas, pues va a haber una alta proliferación de estas inmunoglobulinas que se liberan hacia la médula, pero pues no van a ser funcionales. Y pues esto en la electroforesis se ve claramente y por eso se considera una prueba de laboratorio muy importante en los pacientes. También tenemos al examen general de orina, donde bueno, el hallazgo principal que se presenta aquí pues sería la hipoproteinemia. También se realiza el volumen de sedimentación globular, donde se observa elevada de aproximadamente 100 milímetros por hora. También pues la citometría hemática, donde los valores pues muestran una anemia de tipo normocítica normocrómica, y algo muy importante es que en el frotis de sangre periférica se puede observar un fenómeno de Rouleau, esto a correlación con el volumen de sedimentación globular. Por disminución del potencial Z estos se empiezan a aglomerar, pues lo que genera lo que sería el fenómeno de Rouleau, que es básicamente este como tipo de apilamiento de monedas en el frotis. También tenemos el aspirado de médula ósea. Una médula ósea normal, un aspirado, pues se observarían células plasmáticas menor al 4% de células nucleadas. Sin embargo, en un mieloma múltiple se observa una plasmocitosis reactiva que puede tener más de entre 30 y 40% de células plasmáticas, tal como se muestra en la imagen, donde observamos la alta proliferación de las células plasmáticas, lo cual es un hallazgo que se presenta en ese tipo de patología. También tenemos los estudios de imagenología. Estos son esenciales para determinar la extensión y la actividad de la enfermedad. Tenemos principalmente las radiografías que ponen en evidencia las lesiones de tipo osteolíticas, como podemos observar aquí. Tenemos radiografías de cráneo y de la pelvis que muestran estas lesiones osteolíticas. También pueden ser un examen diagnóstico complementario. Sin embargo, se considera que el estándar de oro es el inmunofenotipo, ya que pues cada una de estas células va a tener un clúster de diferenciación específico, y pues las más comunes que se van a presentar en el mieloma múltiple van a ser el CD138 y el CD38. Y bueno, en esta tablita podemos ver la frecuencia de la expresión de marcadores comúnmente evaluados en el mieloma de células plasmáticas, y como podemos observar, pues la que se presenta con mayor porcentaje es la CD138 y 38. Son las que se deberían encontrar elevadas al realizar un inmunofenotipo. Sin embargo, pues se recomienda hacer pues cada uno de estos análisis para pues llegar a un diagnóstico específico. Sin embargo, se considera que el inmunofenotipo pues es concluyente. Bueno, el tema de tricoleucemia, también conocido como el cáncer de células peludas, en este caso, pues aquí puede haber cuatro generalidades muy distintivas de este tipo de cáncer. Tenemos lo que es la neoplasia linfoproliferativa B, que en este caso es muy poco frecuente, pero se encuentra principalmente y que afecta lo que son las células B maduras, ya que pues se caracteriza por la presencia pues de linfocitos con proyecciones citoplasmáticas, en este caso conocidos como células pues peludas. Son en este caso células como si estuvieran tipo como vellos o pelitos alrededor. Tenemos también lo que es la mutación de BRAF V600C, que en este caso pues es presente en la gran mayoría de los casos y pues puede ser responsable de la activación anómala, en este caso de la vía MAPK y del crecimiento celular. Tenemos también lo que es la infiltración celular, en este caso ya sea en la médula ósea o principalmente en el vaso, donde provoca lo que es una pancitopenia o una esplenomegalia muy, muy masiva, en el cual pues se hacen hallazgos clásicos sobre lo que es la enfermedad y así poder detectarla.
Otro punto, en este caso tenemos lo que es la alta respuesta a análogos de purina, como lo que es la cladribina y la pentostatina, que se logran en remisiones prolongadas en la mayoría de los pacientes. En este caso tenemos que pues esta tiene incidencia baja en lo que es en la epidemiología, debido a que pues tenemos un porcentaje de pues 0.3 casos por cada 100,000 personas incluso al año, o sea, no es muy frecuente. Esto predomina principalmente ya sea en adultos, principalmente en la edad media del diagnóstico de 50 a 55 años es un estimado, y tenemos que es más frecuente principalmente en hombres con una relación de 4:1, que en este caso, pues cada de 4 hombres, pues es principalmente, pues tienen este tipo de leucemia y solamente una mujer, por lo cual afecta solamente principalmente a los hombres. Tenemos también que es mayor prevalente en la población caucásica, es decir, solamente en los países europeos y también asiáticos, principalmente en los donde se encuentran o se han encontrado este tipo de leucemias, que pues digo es muy poco frecuente, y tenemos que representa pues al menor, presenta lo que es el 2%, perdón, de todas las leucemias, principalmente este tipo de lo que es la llamada tricoleucemia. Bueno, ahora con las manifestaciones clínicas de la tricoleucemia, principalmente se puede observar lo que es la pancitopenia, que es muy característica. En este caso, da lugar a lo que es a la anemia, la neutropenia o una trombocitopenia, que en este caso, en la anemia, pues pueden haber síntomas como de cansancio, debilidad. En la neutropenia tenemos infecciones recurrentes principalmente por bacterias, y también por hongos, algo infecciones micóticas. Y la trombocitopenia tenemos, por ejemplo, moretones o petequias o sangrado fácilmente, que en este caso con un cierto pues golpe leve pues se puede crear lo que es un moretón. Tenemos también lo que es la esplenomegalia masiva o hepatomegalia, en el cual pues es uno de los hallazgos más distintivos que pues puede causar en este caso dolor o sensación de plenitud en el hipocondrio izquierdo, que en este caso pues es en la parte del abdomen, y saciedad temprana. También otra manifestación puede ser la fatiga marcada, igual por la anemia, la pérdida de peso, una sudoración nocturna y fiebre ocasional, que en este caso son los principales manifestaciones o síntomas que pues se pueden variar en lo que es en la tricoleucemia. Bueno, ahora vamos con pues los diagnósticos, pues para poder detectar este tipo de leucemia, que es la tricoleucemia. En este caso puede ser lo que principalmente un hemograma y estudios iniciales. En este caso se va a detectar lo que es una pancitopenia muy típica, como lo que es la anemia normo-normo, la neutropenia y la trombocitopenia. Como se pueden ver o observar en lo que son en las imágenes, podemos ver imágenes de una observación en frotis sanguíneo sobre una anemia normo-normo de frotis en sangre periférica, donde pues se puede observar en este caso, pues ahora sí lo que es un óvalo más grande dentro de lo que es el eritrocito. También podemos detectar lo que es una monocitopenia profunda, que pues es un dato altamente sugestivo, como se puede ver en las imágenes, lo que es la neutropenia también, lo que es la velocidad de eritrosedimentación elevada. En este caso también lo que es la trombocitopenia, que anteriormente les comenté sobre lo que es esos moretones, lo que es en la parte de las manos o de las piernas. En este caso, aunque no te hayas golpeado con algo o principalmente no sea un golpe muy leve, pero que pues no cause moretón, en este caso en una persona sana, pues en las personas, en los pacientes con este tipo de cáncer, se les detecta pues mucho más rápido. Pues ahí se puede observar en las imágenes sobre este tipo y el primer diagnóstico. Bueno, otro tipo de diagnóstico que se puede encontrar principalmente ya sea en frotis de sangre periférica es la aparición de células peludas o linfocitos B con proyecciones citoplasmáticas finas e irregulares. También tienen núcleos ovales o reniformes y cromatina laxa. En la imagen se puede observar como lo que son las conocidas células peludas, que en este caso ya en frotis en sangre periférica, pues esto indica que pues es un cáncer porque pues no se deben de observar
observar este tipo de células principalmente y más en estas proyecciones citoplasmáticas. Tenemos otro diagnóstico importante que por último es la biopsia de médula ósea, que en este caso pues puede ser que podamos observar una médula que suele ser fibrosa, lo que causa un aspirado muy difícil. En la biopsia también pues se infiltra lo que es infiltración difusa o en parches por células peludas, como se pueden observar en las imágenes, aspectos característicos, en este caso ya sea como en huevo frito, que en este caso es debido a que esas proyecciones irregulares se observan. También lo que es un núcleo muy claro con halo citoplasmático y fibrosis reticulínica aumentada, que en este caso pues se puede observar en las dos imágenes pues por último, en lo que es una biopsia de médula ósea y un aspirado, principalmente. El linfoma plasmocítico es una neoplasia linfoproliferativa B madura con diferenciación plasmocitoide, es decir, células que combinan rasgos de linfocito B y de células plasmáticas. Tiende a producir inmunoglobulina monoclonal, por lo general IgM o IgG, pudiendo generar un síndrome de hiperviscosidad. En una biopsia ganglionar se verán infiltrado de células y también se origina un ganglio linfático a diferencia del mieloma múltiple y del plasmocitoma. Es de curso indolente, pero de una evolución crónica. Puede acompañarse de síntomas B y hepatoesplenomegalia. Dentro de la epidemiología es muy rara, representa menos del 5% de los linfomas no Hodgkin, predomina en adultos mayores, usualmente por arriba de los 60 años. Afecta por igual a varones y a mujeres, puede asociarse a condiciones inflamatorias crónicas, aunque la mayoría es esporádico, y la prevalencia mayor es en la población caucásica. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a encontrar adenopatías cervicales, axilares y en casos crónicos generalizadas. Síntomas B, que hablan de fiebre, pérdida de peso y diaforesis nocturna. Hepatoesplenomegalia, es decir, inflamación del vaso y del hígado, esto por infiltración. Síndrome de hiperviscosidad, si es que se produce IgM, que se caracteriza por cefalea, mareo, visión borrosa, sangrado de mucosas y neuropatía periférica. Tenemos fatiga y debilidad debido a una anemia, infecciones recurrentes por la alteración en la producción de las inmunoglobulinas normales. Dentro de los estudios de laboratorio iniciales podemos ver anemia leve o moderada, siendo una anemia normocítica, trombocitopenia leve, leucocitos normales o ligeramente disminuidos, elevación de la BSG por presencia de la inmunoglobulina monoclonal, proteínas monoclonales IgM o IgG, en una electroforesis sérica. En el frotis de sangre periférica observaremos presencia de células plasmocitoides, es decir, con un núcleo excéntrico, cromatina en forma de rueda de carro, citoplasma basófilo con una zona clara perinuclear, mezcla de linfocitos pequeños y células plasmáticas maduras, y no hay células peludas, siendo este un diferencial. Dentro de la biopsia de ganglio o de médula ósea, veremos una arquitectura ganglionar borrada por un infiltrado difuso, población mixta de linfocitos B pequeños con células plasmocitoides y plasmáticas. Los inmunofenotipos característicos serán CD19 positivo, CD38 positivo, CD138 positivo y CD variable. En médula ósea podemos ver infiltración intersticial por células plasmocitoides, puede haber ligera hipercelularidad y fibrosis, aunque es poco común, a diferencia del linfoma de las células peludas. En la imagen B podemos ver una infiltración tumoral que reemplaza la arquitectura normal, es decir, hay una pérdida de la arquitectura normal del ganglio y ocupación difusa por un infiltrado celular. Bueno, pues en cuanto a la metodología, primeramente es importante mencionar que vamos a utilizar algunos materiales como es el microscopio, el aceite de inmersión y frotis de aspirados de médula ósea y de sangre periférica. Básicamente, como solo vamos a observar el laminillas, pues vamos a colocar esta sobre la platina del microscopio
Y primeramente vamos a realizar un enfoque a 10x para tener un panorama general del extendido. Posteriormente vamos a pasar al objetivo de 40 para confirmar el campo de observación y corroborar la zona ideal de lectura. Esta tiene que tener una buena distribución para que podamos observar de forma correcta la morfología de las células y poder identificar pues, ciertas patologías. Y finalmente pues vamos a pasar al objetivo de 100x, que es el objetivo de inmersión, para identificar las células inmaduras que se correlacionan con estos síndromes linfoproliferativos. Bueno, de acuerdo a los posibles resultados, pues en una leucemia linfocítica crónica, pues en un aspirado de médula ósea, pues se va a ver lo siguiente. En la imagen de su izquierda, pues van a observar una gran cantidad de linfocitos que se encuentran dispersos. Y pues estos están, bueno, lo que se puede ver en la figura, pues es que estos están señalados con las flechas azules. De acuerdo a un extendido de sangre periférica, pues aquí se va a observar también una gran cantidad de linfocitos maduros. Estos se caracterizan porque tienen una alta relación núcleo-citoplasma, es decir, que su núcleo ocupa mayor espacio dentro de la célula, además de que lo que caracteriza es la cromatina de su núcleo, ya que estos se van a ver como grumos. Y bueno, de acuerdo al linfoma linfoplasmocítico, pues lo que se va a observar en un aspirado de médula ósea, pues primero en la flecha amarilla pues se observa linfocitos plasmocitoides. Y bueno, lo que caracteriza a estos es que como tal pueden ser células grandes, pero también pueden ser células pequeñas. Lo que caracteriza también es su núcleo, su presenta cromatina muy con un aspecto grumoso, además de que presenta un citoplasma un poco basófilo, y su núcleo se encuentra en la periferia. En la flecha de negro pues, se va a observar aquí lo que ya es una célula plasmática. Esta lo que se caracteriza es por tener ese aspecto como de huevo, en donde podemos ver que su núcleo se encuentra muy en la periferia y además su citoplasma es muy basófilo. De acuerdo a un extendido de sangre periférica, lo que se puede ver en la imagen derecha, pues lo que se va a observar son linfocitos atípicos, van a ser de formas plasmocitoides. Y pues lo que se puede ver en la célula superior, pues se ve esta célula plasmocitoide con este núcleo en la periferia y un citoplasma basófilo. Bueno, de acuerdo a la tricoleucemia, pues lo que se va a observar en una médula ósea, que es en la imagen de la izquierda, pues aquí va a haber una gran cantidad de lo que son estas células pilosas. Estas células pilosas, pues lo que se van a observar es con un abundante citoplasma. Sus núcleos van a ser ovoides, también pueden ser identados, y pues como tal va a haber espacios entre estas células, los que les da como un aspecto de huevo frito. De acuerdo a sangre periférica, pues lo que podemos ver en esta figura de la derecha son dos células pilosas, es decir, que van a tener estas proyecciones sobre su membrana. Y ya por último, en un mieloma múltiple, pues lo que se va a observar en esta espiral de médula ósea, en la imagen de la izquierda, pues se va a observar un gran acúmulo de células plasmocíticas. También podemos ver, o como se resalta en esta imagen, pues es una célula muy gigante. Esta célula gigante corresponde a un plasmablasto. Como tal, en ese plasmablasto pues, se observa pues, su citoplasma, que es muy azul, es decir, muy basófilo, y su núcleo pues podemos ver algunos nucleolos, es decir, que va a tener múltiples nucleolos. De acuerdo a sangre periférica, pues lo que se va a observar, pues más que nada es la agregación entre eritrocitos, es decir, van a formar es lo que se llama el fenómeno de Rawleus. Como tal, estas pues se van a encontrar pilas de eritrocitos que van a estar agregados, y bueno, pues también se observan algunas células plasmáticas. Lo que se señala con la flecha de color negro, pues esta célula plasmática que tiene
bueno, esta característica de que tiene como un aspecto de huevo. Este núcleo se encuentra excéntrico y su citoplasma va tendiendo hacia los azules, o es decir, hacia lo basófilo. Bueno, pues en este último tema sobre la utilidad clínica, que en este caso pues se utiliza más bien para detectar si los síndromes linfoproliferativos comprenden a un grupo heterogéneo, ya sea de neoplasias originales en linfocitos B, en linfocitos T o los NK, ya que su identificación pues tiene cierto impacto directo en diagnóstico, pronóstico o incluso en algo terapéutico, por lo que son clínicamente relevantes en diversas áreas médicas. Bueno, tenemos que primer paso es de que permiten pues establecer el tipo de neoplasia hematológica, que en este caso, de acuerdo a estos síndromes, pues se agrupan en entidades muy distintas, ya sean leucemias linfocíticas atípicas o las crónicas, también de los linfomas, tricoleucemias o mieloma múltiple, ya que estos pues se pueden clasificar, puede ser por la determinación del origen de un linfocito B, T o NK, también para reconocer patrones morfológicos y también en inmunofenotipo. También distinguir entidades con compromiso, ya que predomina, pues, predominante algo sanguíneo, este nodal o extranodal. El siguiente, que son que orientan el pronóstico del paciente. Aquí, pues, cada síndrome linfoproliferativo, pues, tiene un comportamiento clínico distinto. Pueden ser los indolentes, que en este caso son las leucemias linfocíticas crónicas, un linfoma folicular o la tricoleucemia, o los agresivos tenemos las leucemias linfocíticas agudas, que en este caso son linfomas difusos de células B grandes. Y muy agresivos puede ser un linfoma de Burkitt o leucemia de linfocitos T en los adultos, ya que pues esto permite anticipar la evolución, también en el riesgo de su progresión o la necesidad de otro tratamiento mucho mejor. De ahí tenemos la guía de decisiones terapéuticas, que en este caso pues pueden ser, no sé, por terapias específicas, ya sea, por ejemplo, para análogos de purina, puede ser para identificar lo que es la tricoleucemia. Otro puede ser anticuerpos monoclonales anti-CD20, que en este caso son para neoplasias en el grupo B, quimioterapias intensivas en leucemias linfocíticas agudas y Burkitt. También pueden ser inhibidores de linfomas de Burkitt o leucemias linfocíticas crónicas. Puede haber inmunoterapia para linfomas refractarios. Principalmente, pues esto sirve para el tratamiento que se personaliza para los antígenos y vías moleculares implicadas. El siguiente, que son los síntomas sistémicos de manifestaciones clínicas, ya que hay que poner mucha atención a esto. Por ejemplo, se pueden manifestar lo que son adenopatías, esplenomegalia o hepatomegalia, citopenias como lo que es la anemia, trombocitopenia o neutropenia, también infecciones recurrentes por inmunodeficiencia secundaria o síntomas, en este caso puede ser fiebre, sudoraciones, pérdida de peso, ya que pues esto ayuda a interpretar también lo que son cuadros clínicos complejos y que pues todavía no podemos especificar qué tipo de leucemia es. Y tenemos lo que son evaluar la inmunodeficiencia y complicaciones de acuerdo al seguimiento clínico, que en este caso pueden ser puede haber que pueda infecciones, hiperviscosidad o transformaciones. En este caso, pues se puede utilizar otros tipos de seguimientos como lo que son hemogramas, citometría, biopsias, imágenes, marcadores moleculares, que pues van a permitir detectar si hay recaídas tempranas o ajustar los tratamientos en los pacientes. Entonces, pues esto sería lo que es la utilidad clínica.